Hoy estamos con uno de los grandes de las redes sociales, Alex Rubio. ¿Qué tal tú? Muchas gracias, es un gran honor estar hoy en tu oficina y también estar contigo, uno de los mejores de redes sociales para mí en toda España. No solamente para llevar las redes sociales, también las estrategias y una cosa fundamental en llevar las redes sociales o el marketing de una empresa o una pyme. Bueno, ahora te voy a preguntar algunas cosas, pero mejor desde allí. Nos conocemos desde Alicante en una mesa redonda o un cursillo que aquí hiciste tú con Isra García en el Fundesem. Y estabas tú ahí haciendo tu discurso que era excepcional, yo digo de verdad emocionante y muy excepcional, porque yo he dicho, mira, no solamente es una persona que habla de la teoría, también sabe de la práctica. ¿En qué dedicas tú especialmente? Yo he visto de Adictos Social Media. ¿Qué es esto, Alex? Bueno, Adictos Social Media es una idea que surgió con nuestro amigo Israel García. Nosotros lo conocemos de hace bastantes años, hemos trabajado con él desde hace tiempo en diferentes proyectos. Y una tarde, la verdad es que siempre lo contamos de una forma muy normal y muy directa, pero que es totalmente real. Una tarde cualquiera, estando en una merienda entre amigos, nos surgió la idea de crear un evento en el que diéramos a conocer todas las novedades y toda la evolución permanente de este mundo de social media. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos surgió la idea de esa manera y poco a poco pues es un evento que ya está adquiriendo cierta consolidación y que, bueno, ahora en septiembre haremos si todo funciona como según lo previsto, el 7º evento y bueno, tenemos varios más previstos mensualmente para seguir la dinámica. La demanda es grande porque yo también estuve en esto de Valencia, pero también en Adictos SM, también estabas en Bilbao y también en Málaga y Madrid. Quiero decir, entonces estáis moviéndonos mucho. ¿Y cómo veis la diferencia entre las diferentes culturas o diferentes ciudades? Bueno, yo creo que sobre todo en Madrid hay una percepción o digamos un grado de entendimiento tal vez un poco superior por el hecho de que yo creo que la gente que está allí es cierto que ya trabaja en grandes empresas que se dedican a esto. En el arco mediterráneo, sobre todo Valencia y Alicante donde hemos estado, tenemos cierto, no nivel, pero sí un conocimiento también bastante amplio y tal vez un poco las zonas un poco más alejadas, como puede ser el País Vasco o Andalucía, están en un continuo avance y un continuo aprendizaje. Yo creo que, bueno, en general España estamos enmarcándonos dentro de esta consideración de social media como una herramienta de marketing que tenemos que ir empleando, introduciendo nuestros planes de marketing y estamos a un buen nivel en general, es lo que vamos percibiendo. Estoy viendo ahí la guitarra al lado tuyo y me gusta mucho porque es una cosa humana. Y yo he visto muchas cosas, hablas del humano también como Isra, y quiere decir que el turismo, tú sabes que soy de la Costa Blanca y la Costa Blanca es nuestro proyecto, y te quiero decir de la Costa Blanca, ¿cómo ves tú las redes sociales? Bueno, yo creo que está siendo bastante interesante el proyecto de Ailo Costa Blanca. Yo creo que está permitiendo dar a conocer todas las posibilidades que ese destino turístico tiene para cualquier tipo de turista, tanto interno como extranjero, ¿no? De fuera de nuestras fronteras. Yo creo que es interesante y sobre todo lo que está permitiendo es dar toda la visión de la variedad y no solo centrarnos un poco en ese turismo de sol y playa que estábamos acostumbrados, sino haciendo ver también las posibilidades de turismo, de naturaleza, etcétera, que tiene ese destino que en realidad es un paraje bastante importante y de bastante envergadura, ¿no? Yo creo que está siendo bastante positivo. Además, eres un buen embajador para la Costa Blanca, te lo confirmo. El humano, quiero entrar otra vez con este tema. Lo he visto hoy por la mañana en tu blog, El Humano, y también en un tweet tuyo. Yo he visto que no solamente es una vida en pantalla, las redes sociales o también el Internet en sí, el humano también es una cosa muy importante porque estoy viendo y notando que nos estamos desvirtualizando con el tiempo. Sí, es verdad. Yo creo que al final social media es una herramienta que empleamos quienes somos sociales, ¿no? O quienes nos gusta estar en contacto con otras personas y saber lo que opinan. En este caso, pues bueno, a nivel profesional y también personal, a mí, por ejemplo, me gusta hablar con las personas, ¿no? Yo no me considero que mi trabajo empiece y acabe en un horario delimitado, sino que creo que es una actitud de cara no solo al trabajo, sino a la vida en general, ¿no? Por eso yo creo que social media al final es un poco la excusa que nos permite, o el medio que nos permite llevar a cabo esa desvirtualización o ese contacto con otras personas con las que nos gusta hablar y conversar e intercambiar opiniones y inquietudes.
Alex, como trabajáis vosotros también para pymes y también en el turismo, y como tú estás aquí en Valencia y también muy cerca de la Costa Blanca, ¿qué recomiendas tú, de especialista de estrategia y uno de los mejores de España, en mi opinión, para la estrategia en el marketing, redes sociales o marketing 1.0? Hombre, yo creo que el secreto al final está un poco en saber cuáles son nuestros objetivos. Es decir, a la hora de saber si tenemos que hacer marketing tradicional, emplear algún tipo de herramientas de marketing tradicional o embarcarnos un poco en el mundo de social media y marketing más interactivo, previamente a eso tiene que haber un análisis que nos permita saber cuál es nuestro posicionamiento más estratégico y cuáles son las mejores vías para llegar a nuestro público objetivo. Con qué presupuesto contamos, evidentemente, qué es lo que hace nuestra competencia, dónde podemos encontrar un nicho de posicionamiento. Es decir, que al final, yo siempre lo digo, ¿no? Social media no es la panacea de nada, no es lo que nos va a sacar de pobres, sino que es una herramienta que si sabemos alinear y encuadrar dentro de una estrategia en la que sepamos qué papel le vamos a dar y qué es lo que esperamos de ella, nos va a resultar beneficiosa porque nos permite otro tipo de relaciones a medio y largo plazo y también, si la sabemos emplear, incluso a corto plazo. Yo creo que al final no existe una fórmula secreta, sino que está, digamos, el secreto está en saber unir lo bueno del marketing tradicional y lo bueno del marketing bidireccional. En ese sentido, pues, bueno, yo siempre recomiendo partir de una estrategia superior que nos permita saber dónde estamos y dónde tenemos que emplear nuestros focos de atención. Es fundamental. Y además, yo he leído que tú eres una rethinker, eso me tienes que explicar un poquito, pero compartiendo también si para ti es muy importante que las empresas y las pymes hoy día, también en el turismo, tienen un social media manager o un community manager. Esa pregunta te quiero preguntar a ti como especialista de estrategia para las compañías. Sí, para mí es bastante importante, sobre todo porque nos permite un trato muy de tú a tú y le damos en realidad un papel a ese turista o a ese visitante que nos va a permitir hablar bien de nosotros o sugerirnos cambios o cosas sobre las que tenemos que estar especialmente atentos. Es decir, social media aquí nos va a dar una herramienta más de poder posibilitar la comunicación de todo lo que es nuestro destino turístico de una forma mucho más amena, continua, actualizada, y también nos va a permitir darle herramientas para que él mismo se exprese y nos valore, ¿no?, como destino y nos pueda recomendar, criticar o sugerir algún tipo de modificación sobre nuestros campos. He visto no solamente ahí por el campo de futbolín, también porque he visto ahí que tienes un gran equipo con que trabajas, sois unos cuantos socios y lleváis muy serio esta compañía aquí en Valencia. Te quería preguntar para acabar, aparte que te agradezco mucho, es un gran honor que podemos hoy hacer esta entrevista aquí en Valencia para ilovecostablanca.com, pero también te quería preguntar una anécdota personal que te pasó en las redes sociales. Me tengo varias, como supongo que todos los que nos dedicamos un poco a esto. No sé, tal vez un poco la más curiosa fue a la hora de crear un tip o bueno, una sugerencia en Foursquare. Dentro de Círculo Rojo creamos uno que puede ver cualquiera que haga check-in aquí en nuestras oficinas. Lo curioso es que... Como nosotros antes. Exactamente, como tú mismo has hecho. Lo curioso es que nada más ponerlo en marcha, a los 3 minutos había una persona que había hecho check-in y llamó al timbre pidiendo su café. Entonces, bueno, la verdad es que fue bastante impactante, sobre todo por la inmediatez absoluta de dar de alta ese tip, esa recomendación, y que alguien lo fuera a disfrutar, ¿no? Yo creo que habla también mucho de la geolocalización. Esto ya como otra reflexión un poco aparte a la pregunta, que me permito también introducir. Habla mucho de la geolocalización como una herramienta muy directa y que da al usuario una posibilidad de expresarse de una forma muy rápida y muy ágil, ¿no? Y yo creo que es un poco a lo mejor ese siguiente paso que ya estamos empezando a dar y que tenemos que empezar a considerar dentro de nuestras estrategias en redes sociales, en social media en general. Yo creo no solamente para el café o para la bebida sube tu cliente live, yo creo por vuestra capacidad y calidad del trabajo que ofrecéis. Pero... yo lo sé. La última pregunta es, hoy por la mañana escuché en las radios españolas que ahora en las vacaciones, ahora en verano, no solamente los check-ins, la gente, más del 60%, también mayores, tienen ya smartphones y están ya en comunicación en todo el mundo. Y han dicho que en la playa más del 20% están comunicándose, no solamente con check-ins, también comunicándose. ¿Cómo va a llegar este mundo con esta evolución?
Bueno, es verdad que yo creo que es cada vez más normal, ¿no? El hecho de que nos reunimos en un bar con nuestros amigos y todos sacamos nuestro smartphone de encima de la mesa y casi estamos más pendientes de las conversaciones interactivas que tenemos fuera de esa mesa que dentro de la propia conversación física, ¿no? Real. Es verdad, los tiempos están cambiando y están cambiando a pasos agigantados. Los smartphones nos permiten estar en contacto no solo llegar a las personas que tenemos delante, sino con cualquiera con la que queramos comunicarnos. Y eso es algo, yo creo, que habla mucho de nuestra propia necesidad social, ¿no? De sentirnos apreciados, reconocidos, etcétera, etcétera, y por eso creo que todavía va a ir eso mucho más allá y nos va a permitir, pues, bueno, estar siempre en contacto con cualquier tipo de persona en cualquier parte del mundo. Bueno, Alex, ha sido un gran honor y te lo agradezco mucho.